Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad. Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Sede central, Avenida 8 de Octubre 4186, esquina Villagrán. Reunión general los días miércoles 15 horas, viernes 18 horas y domingos 9 y 18 horas. Reunión de oración los días miércoles 8 y 18 horas y los viernes 9 horas. Reunión de discipulado los días viernes 15 horas. Reunión de jóvenes y adolescentes los días sábados a las 18 horas cada 15 días. Con la danza que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos, Dios. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números: 2-406-8998, 2-406-8998, o mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Zona de Maroñas, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales. Reuniones los días miércoles 17 horas y sábados a las 16 horas. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Ayuno congregacional. Y que la vida tenga Cristo, un grito de victoria de Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. hay victoria para ti. Zona del Cerro, Cuba 3960, esquina China. Horarios, martes, jueves y sábados, 15 horas. Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. Dirección de los anexos de la Iglesia Jesús es mi Salvador.
Atención la zona del Cordón. Eduardo Víctor Aedo 1990 entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados, Manantiales de Vida 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 1, Playa Penino, Manzana 21, Solar 1, esquina calle 4 y 5. Reuniones días miércoles 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 2, kilómetro 27800, Manzana 10, Solar 154, calle Uruguay, barrio San Fernando Chico. Reuniones días sábados 15 horas. Jericó 2024, 7 domingos, a partir del día 3 de noviembre al 15 de diciembre, 7 domingos, Jericó 2024, florecerá, libro de Números 17:8 dice la palabra, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendros. Fructificad, 7 domingos, Jericó florecerá en 8 de octubre, 4186, Ministerio Apostólico Profético, Jesús es mi Salvador. Bienvenidos a este programa una vez más. Aquí estamos en el canal Casa de Paternidad, en el programa de formación ministerial Haz de tu hijo un rey, con muchos discipulados que están juntos, que se reúnen, que toman lo que es la enseñanza, y todo aquel que esté de casa o de cualquier lugar, aquí en las redes sociales, viéndonos y recibiendo una enseñanza que nos trae nuestro querido apóstol y doctor Juan Andrés Buzo, a quien ya mismo saludamos y recibimos. Apóstol Juan Andrés, bienvenido. Gracias, bendiciones a todos, muy contento, muy agradecido a Dios por estar en este programa de formación ministerial, Haz de tu hijo un rey, y un tema bien importante que es la rebelión, cómo Dios trata la rebelión. Y rebelión quiere decir, es una acción y efecto de estar en guerra contra la autoridad. Es la acción y el efecto de estar en guerra contra la autoridad. Y este tema es muy importante saberlo, cómo Dios lo trata. Tenemos las Escrituras para conocer su voluntad, y bueno, y los casos que uno va tratando a través del tiempo. No es tan fácil como pareciese, y muchas veces hemos pensado de alguna manera que rebelión es traicionar a Dios. Vamos más allá y decimos, bueno, es dejar la iglesia. Otro tema es decir, bueno, no cumple con los deberes cristianos, dejó todos los deberes cristianos. Y bueno, es un tema muy importante de ver cómo Dios lo trata. Y hay varios casos, pero hay casos que son muy relevantes para poder estar aprendiendo la voluntad de Dios sobre cómo Dios trata con esta situación, con esta rebelión, que es el efecto justamente y la acción de estar en guerra contra la autoridad. Y en el caso donde Coré, Abirán y Datán, capítulo 16 del libro de Números, allí expresa Dios cómo es la rebelión. Moisés y Aarón
eran los siervos que Dios había escogido para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, la servidumbre, y sacarlo al desierto. Y allí en el desierto hubo esta rebelión, y esta rebelión fue por gente de las tribus, en este caso Coré, hijo de Leví, y Abirán y Datán venían de la descendencia de Rubén. Estos eran los hijos de Israel, y en esta particular situación, allí Dios, por intermedio de Moisés, cuando se postró, porque la intercesión es sumamente importante cuando hay estos casos, cuando hay casos de este tipo de rebelión, es importante la intercesión. Y se postró en tierra y le dijo: muestra quién es santo, Señor, o a quién has escogido. Y Coré había sido llamado al ministerio, Coré había sido acercado para servir y ministrar las cosas santas de Dios, no estaba en el grupo del pueblo, era un gran líder. Y de momento pensó que se estaban enseñoreando Moisés y Aarón de toda la congregación, y dijeron: basta ya, y tomaron acciones para dar un golpe de estado, por así decirlo, a la autoridad que era de Moisés y Aarón, en donde Dios había hecho una obra maravillosa, había sacado al pueblo de la esclavitud. Y entonces Moisés les dijo a Coré: ¿por qué os es poco que os haya escogido para ser ministros, para ministrar, y ahora queréis el sacerdocio también? Entonces Coré dijo: basta ya de vosotros, y Abirán y Datán dijeron: no iremos, porque los fueron llamados para hablarnos, no iremos. Y había ya un grupo de 250 siervos de Dios, líderes, que también habían estado ya hablando de este tema con Coré, Abirán y Datán. Habían levantado allí una conspiración y Dios trata este asunto y hace ver quién había escogido Dios para llevar adelante su pueblo, su plan y su propósito. Y lo podemos ver en el capítulo 16, leamos, donde el Señor habla cómo tratar el tema de la rebelión. Bueno, leemos del versículo 36 en adelante, o del principio. Primero vamos a empezar del 1, versículo 1. Bueno, vamos, dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, príncipes de los del consejo, varones de renombre, de consejo. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Ahí está, la intercesión, sumamente importante cuando aparece una situación de rebelión. Se postró ante el Señor, intercediendo, clamando para que esa situación sea resuelta por Dios realmente. ¿Qué puede hacer una persona cuando hay guerra contra la autoridad? ¿Qué se puede hacer? Donde el padre ministerial, que era Moisés, y el hermano era el sumo sacerdote, ¿cómo hacer para detener una guerra sin muertes? Pero allí Dios trata este tema y le encarga a Moisés que viniesen con los incensarios delante del tabernáculo de Jehová, el tabernáculo de reunión, y allí en la presencia del Señor iba a resolver este asunto. Moisés le dijo: pero si ha pecado un solo hombre,
¿por qué Dios le dijo que iba a hacer algo tremendo y Moisés habló con Dios para que fuera lo menor posible para controlar la situación? Mire. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? Procuráis también el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. No iremos. Bueno, era una posición allí donde estaban determinados, obstinados. La obstinación es estar sumamente allí, determinadamente dispuesto a mantener firme esa posición. No querer ni escuchar, ni hablar, y en muchas ocasiones ocurre así. Se corta la comunicación, el teléfono está listo, no hay más diálogo, no voy a aceptar ninguna palabra, y eso es la obstinación que también ocurrió en uno de los siervos de Dios, que luego vamos a ver. Pero aquí vemos que Abiram y Datán dijo: no iremos allá. Y Coré se presentó con los incensarios. A ver, lo leemos. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñaré de nosotros imperiosamente. Ahí está. Eso es ya ir, porque Dios no está defendiendo a Moisés y a Aarón. No, está defendiendo a la autoridad máxima, Dios. Porque ellos iban contra la voluntad de Dios. Porque Dios mandó a Moisés y a Aarón a sacarlos de la tierra de esclavitud al desierto. Ahora, Abiram y Datán le decían que si era poco que los hubiera sacado de aquel lugar que fluía leche y miel, mire usted, en esclavitud, y que ahora era esta tierra de muerte ahí. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón, y cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron en la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación en la puerta del tabernáculo de reunión. Toda la congregación contra los siervos de Dios. Pero en realidad, al no conocer la voluntad de Dios, o conocerla y no obedecerla, esa era la rebelión. Dios trata la rebelión. No es a la persona en sí, sino a la rebelión que están en las personas. Y no había forma porque ellos ya estaban determinados. Era guerra, era un efecto, una acción y efecto,
contra la autoridad, pero fuera de la voluntad, porque ahora ellos conocían que la voluntad de Dios era sacarlos para introducirlos a una tierra que fluía leche y miel. Y lo que le están diciendo a Moisés que no los había llevado a ese lugar ni... Entonces, no conocían la voluntad de Dios. O no querían obedecer. Y este es el tema de la rebelión. El tema de la rebelión es cuando uno no obedece a la palabra del Señor y no obedece a la voluntad del Señor. Esa es la rebelión que Dios no va a traer. No le dijo Dios a Moisés, bueno, llamarlos, perdonarlos, darle un lugar, ponerlos ahí donde ellos se destaquen. Y no, le dijo que vengan con el incensario y hacerlos poner allí y yo voy a hacer algo allí, voy a tratar con la rebelión. Porque muchos actúan de esa manera. ¿Cómo? Diciendo, bueno, le vamos a dar un lugar a este que está rebelde para que no haya problema, vamos a darle un cargo, un título, y esa no es la solución. Eso no es el resolver el problema. El problema está, y hay que resolverlo como Dios lo resuelve, porque es justamente cuando la persona está en contra de la voluntad de Dios y en contra de la palabra de Dios. Y leamos allí. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. A todos, miren, qué tremendo, porque Coré y Abirán y Datán ya habían ganado el corazón, por así decirlo, de toda la congregación. Los confundieron, lo hicieron equivocar. Miren, lo que puede producir una acción de rebelión, de guerra contra la autoridad, miren. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, intercedieron de nuevo. La intercesión de los... Mire, la intercesión de los padres ministeriales, eso es lo que puede detener la corrección, como Dios trata la rebelión. Es lo único que puede librar al pueblo, salvarlos, hacer que Dios se calme. Mire. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué irearte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tierra de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó. ¿Por qué escuchar al malo? ¿Por qué escuchar al que quiera levantarse contra la autoridad? La congregación apoyaba esa postura y Dios lo sabía. Dios lo sabe todo. Dios conoce todo. Por eso nos enseña a cómo tratar con la rebelión, cómo hacerlo, de qué manera. La intercesión, número 1, maravillosa. La intercesión de 2 hombres libró a la congregación, porque dijo, no es un solo hombre el que ha pecado, ¿por qué hacer morir a todos? Ahí mire. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Claro, ahí está, no las hice de mi propia voluntad. Entonces, los que estaban en rebeldía estaban contra la voluntad de Dios. Porque eso es lo que nos tranquiliza y nos hace bien a los que estamos ministrando, de que no es una soberbia nuestra, no es un orgullo, no, es la voluntad de Dios. Cuando estamos tranquilos de hacer la voluntad de Dios, estamos en paz, en comunión con el Señor, estamos en intercesión,
sabemos que el que está en rebelión está en contra de la voluntad de Dios, no de nosotros, porque nosotros no queremos hacer nuestra voluntad. Los que somos padres ministeriales, los que estamos llevando a cabo el propósito de Dios como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, porque en este caso Moisés y Aarón no habían hecho nada que desagradara a Dios, sino que ellos estaban en rebelión, porque Dios corrige la rebelión, no que defiende la autoridad, no, corrige la rebelión, que es otra cosa. Es aquellos que están en contra de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios. Ahí está. Ese es el tema. El tema no es que Dios estaba defendiendo a Moisés y a Aarón. No. Estaba en contra de la rebelión, que es un efecto y una acción en guerra contra la autoridad. Pero esta autoridad es representativa. En realidad ellos estaban yendo contra la voluntad y la palabra de Dios. Ahí entonces, para los que servimos a Dios, es de discernir esto, que si vemos hay alguna acción que viene contra nosotros, tenemos que discernir en qué está basado. Y si está basado en contra de la voluntad de Dios, nosotros estemos en paz y tranquilos, porque si intercedemos, Dios va a juzgar con suma equidad, con justicia. Y así lo hizo. Sigue diciendo: si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Claro, irritaron a Jehová, no a Moisés y a Aarón. Ellos le llevaron la consulta, y Dios actuó por esto que había sucedido. Bueno, fueron tragados vivos, luego los incensarios de ellos fueron rescatados de los 250 que también estaban apoyando y que los quemó el fuego de Dios, no que habían ido al Seol vivos, sino que allí los quemó. Esos incensarios del fuego fueron rescatados y fue hecho el altar de bronce, donde significa donde iban a ser redimidos los pecados, la rebelión de todo el pueblo. El altar de bronce es Cristo mismo, que cargó con la rebelión de todos nosotros para expiar por su sangre nuestros pecados. En este capítulo también está, y es muy extenso, lo podríamos ver, porque ahí está el símbolo de aquel altar de bronce, que era para que el animal fuese sacrificado de aquel que pecador venía y ponía las manos y ofrecía ese animal, que era allí en esa parrilla que había en medio de aquel altar de bronce, que significa juicio. El juicio vino sobre Cristo, que cargó con todas nuestras rebeliones, con todos nuestros pecados. Ahí vemos una de las formas como trata Dios la rebelión. Y vemos ahora en otra autoridad, en el libro de 1 Samuel, capítulo 15, verso 22 al 30, podemos ver ahí otra forma de trato por la rebelión de uno de sus autoridades. Quiere decir que la autoridad representando a Dios aquí en la tierra, en este caso de Moisés y Aarón, hacían la voluntad de Dios. Pero en este caso de Saúl, no hizo la voluntad de Dios. Entonces Dios trató la rebelión de una de sus autoridades. Entonces vemos que el trato es sobre la rebelión, no defiende autoridad, porque si la autoridad procede mal, no hace la voluntad y la palabra de Dios, entonces sí, esa autoridad debe temer. Claro, Moisés y Aarón no temieron por ellos, temieron por la congregación, porque encendieron la ira del Señor, porque fueron contra la voluntad y la palabra del Señor. Entonces ahora vemos allí en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 30, podemos leer y escuche bien, con atención, por favor.
Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Eso se lo decía Samuel, el profeta Samuel, a Saúl, que había oído que había balidos de animales, siendo que le había dicho Dios que fueran a Amalek y que mataran a todo y aún los animales. ¿Y cómo? Ahora oigo. Entonces dijo, ¿acaso se complace Dios de sacrificios y holocaustos? No, se complace de que guardemos la palabra del Señor. Así que el discernimiento espiritual en una autoridad, sea apóstol, sea profeta, evangelista, pastor, maestro, sea un padre ministerial, es guardar la voluntad de Dios, de no ir contra la voluntad de Dios y contra la palabra de Dios. Aquí Saúl era el rey de Israel, pero no tenía una forma particular de buscar a Dios. En ningún pasaje bíblico vemos que hiciera la voluntad de Dios en la búsqueda, que tuviera un altar, que tuviera intimidad, que tuviera un respeto al padre ministerial. No había un respeto. Aún dice que Samuel le tenía miedo relativamente, porque cuando tuvo que actuar, actuó como un valiente del Señor, Samuel, el profeta. Pero Saúl le producía ese temor para no dar contra el rey, y Samuel era muy prudente, pero Saúl no buscaba a Dios. Por no buscar a Dios, lo que quería, y todas sus acciones estaban basadas en él mismo, que fuera honrado él. Por eso los celos amargos contra David fueron impresionantes, celos de muerte, le tiraba lanzas para matarlo, para destruirlo. Entonces Dios vio todo eso, y finalmente llega cuando es desechado de su reinado, pero por ser una persona que no se ubicó para hacer la voluntad de Dios y guardar la palabra de Dios. Mire, escuche. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí está, obedecer y prestar atención. Es mejor que los sacrificios, que la grosura de los carneros. Obedecer y prestar atención. Obedecer a la palabra de Dios. Obedecer a la voluntad de Dios. Y estar atentos para guardar ese requisito. La palabra de Dios y la voluntad de Dios. Allí Dios corrige la rebelión. Y en este caso era Saúl el rey de Israel, pero era desobediente, no obedecía. Y entonces Dios le dijo, ¿se complace Dios con holocaustos, con sacrificios? No, se complace con que le obedezcamos y tomemos atención de su palabra. Y ahí sigue diciendo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Claro, lo saca ya del plano donde está la voluntad de Dios, porque uno que está en la adivinación está en el ocultismo, y la idolatría pertenece al ocultismo. Entonces una autoridad que no tiene discernimiento de guardar la palabra de Dios puede estar justamente queriendo hacer su voluntad, diciendo que hace la voluntad de Dios, pero sus celos, su carácter, su forma de actuar, todo decía y hablaba que estaba contra la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios. Mire, ahí se lo dice, porque Samuel podría haber pensado, no me hizo caso a mí. No, Dios le dijo, no es a ti que te desecharon, es a mí que me desecharon. Ahí abre el panorama. Ahí vemos cómo Dios trata la rebelión. No era Samuel el profeta que no le había obedecido Saúl, sino que era a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Fíjese, qué importante. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. ¿Qué desechó? La palabra de Jehová. La palabra de Jehová. Él también te ha desechado para que no seas rey. Para que no seas rey. Samuel ahí, como profeta, ya se olvidó de su carácter que tenía Saúl para con él, se olvidó de sus formas de querer ser honrado, se olvidó de... No, ya
Samuel era un hombre de Dios, que tenía un altar, que estaba desde niño, destetado de su madre Ana, estaba allí y aprendió a oír a la voz de Dios y obedecer a la palabra de Dios. Y él estaba seguro de lo que hacía. Pero ahora le dice, ¿por qué oigo todo eso? ¿Es acaso se complace Dios de holocausto y sacrificio? ¿No es mejor obedecerle y tomar atención? Porque por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Dios te ha desechado de ser rey. Mire, tremendo. Puede ser rey, pero lo que quiero decir, Dios trata la rebelión, la rebeldía. Dios la trata. Sea quien sea en su pueblo, Él está dispuesto y determinado a corregir la rebeldía. Ese es el plan de Dios. Y un padre ministerial no puede de ninguna manera tratar de otra manera lo que Dios trata como nos enseña. Cuando alguien desecha la palabra del Señor, porque como dije en el principio, podemos pensar que es traicionar a Dios, la rebelión, que es traicionar a Dios. Podemos pensar que dejar la iglesia es rebelión. Podemos pensar que dejar de hacer los deberes cristianos es la rebelión, pero es mucho más. Es el discernimiento de entender cuando se desobedece a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Porque cuando tenemos la palabra de Dios, queremos hacer su voluntad. Y cuando sabemos la palabra, pero no hacemos su voluntad, no obedecemos, allí estamos en rebelión. Y este Saúl, que era el rey de Israel, la autoridad máxima, entonces Dios no defiende autoridad, Dios defiende a aquel que está en obediencia a su palabra y a su voluntad. Ahí está bien claro. Lo vemos en Moisés y Aarón y lo vemos ahora en Saúl. Y allí mire lo que pretendía Saúl de Samuel. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo. Vuelve conmigo, mire, ¿para qué que volviera? ¿Para qué? Para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su mano, y se rasgó, de su manto, y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, la voz profética, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. A un prójimo tuyo mejor que tú. David, Samuel había ido a ungir a David. Claro, porque veía que este hombre, Saúl, hacía como él quería, no buscaba a Dios como hay que buscarlo a Dios en la madrugada, en el tabernáculo, en la oración de intimidad, no, él no le buscaba a Dios, era rey y quería imponer su posición, su postura, pero esa no es la voluntad de Dios. Cuando queremos imponer nuestra voluntad y nuestra personalidad, no es la voluntad de Dios. Dios corrige y trata la rebelión. Y lo hizo ahora en el rey Saúl. Entonces, cuando lo quiso detener y se colgó del manto de Samuel, dice, hoy Dios ha rasgado tu reinado. No estás más en el reinado, mire. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Mire lo que tenía en mente. Pero te ruego, he pecado, perdona mi pecado, todo voy a adorar a Dios. No, para que me honres delante de los ancianos de Israel. Buscaba lo suyo propio, buscaba el honor suyo. No la gloria de Dios, no la voluntad de Dios, no la palabra de Dios. Allí entonces vemos cómo Dios trata la rebelión. ¿Sí? Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo, para que adore a Jehová tu Dios. Mire, no era así, porque él no era un adorador, no buscaba a Dios.
quería decirle a Samuel, porque sabía que Samuel era un hombre que buscaba de todo corazón a Dios. Pero allí está cómo Dios trata la rebelión. Y en el libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 17, habla para este tiempo como hombres de Dios, como padres ministeriales. Claro, porque en este último tiempo Dios restaura aquella paternidad de Abraham, Isaac, Jacob, y es un Dios multigeneracional, de todas las generaciones. Y ese Dios ha puesto padres para esta generación. Desde Abraham, Isaac, Jacob, padres como Israel y los patriarcas, príncipes de la nación. Bueno, luego restaura la paternidad de Elías con Eliseo, y eso fue muy destacado porque fue un espíritu de paternidad que lo había interpretado tan bien Elías, que cuando el pueblo estaba cavilando entre dos pensamientos, él arregló el altar arruinado con 12 piedras, simbolizando las 12 tribus del pueblo de Dios, de Israel. Y cuando arregló el altar que estaba arruinado y oró al Señor por ese sacrificio que había puesto ante todos los Baales, que el pueblo estaba claudicando entre dos pensamientos, ¿quién sería el verdadero Dios? Allí vino fuego del cielo y consumió todo aquello para mostrar que Él es el Dios de Israel. Entonces Elías y Eliseo fue la restauración de la paternidad. Por eso en el versículo 1:17 de San Lucas dice, irá con el poder y el espíritu de Elías para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos. Y esto es lo que Dios ha preparado para este último tiempo de la paternidad. La paternidad no es así, bueno, ahora se habla de la paternidad, entonces el pastor ahora es el padre de los... No, es un hombre formado, es un hombre tratado, es un hombre que Dios llamó y formó y lo edificó y lo procesó para que tuviera un corazón de padre. Y cuando un hombre tiene corazón de padre, es el primero que se tiene que volver hacia sus hijos. Porque cuando un padre reconoce que va a ser un canal de la paternidad por excelencia, del Padre por sobre todas las cosas, el Padre Dios Todopoderoso, el Omnipotente, ese Padre ministerial tiene que abrir el corazón, como le sucedió a Abraham. Abraham tenía un espíritu estrecho, pero Dios le añadió una letra a su nombre, le cambió la identidad y le puso la H de Jehová o de Yahvé, y allí entonces lo ensanchó y dice, no seas un padre orgulloso como Abraham quiere decir, sino que seas padre de muchedumbre, de multitudes. Entonces un padre es un padre que Dios ha intervenido en su espíritu. Es un padre que Dios ha formado la paternidad dentro de su ser. Le ha impartido la paternidad del cielo a un hombre de Dios. No es cualquiera, es padre. Ahora le dicen padre. No. Es realmente aquel que sabe cómo se trata la rebelión. Porque todos tenemos, y ya voy a hablar de eso. Fíjese que un padre ministerial dice, hará volver los corazones de los padres hacia los hijos. Parece que tuvieran que volverse los hijos hacia los padres. No. Primero es aceptar que yo debo corregir. Que la única forma de sacar a los hijos de la rebelión es una paternidad que sabe corregir, que entiende el proceso, que cumple con el rol. No, lo dejo porque son todos los jóvenes así. No, tengo que disipularlo. Más si es hijo de la casa, de la familia, tengo que disipularlo. Más si es un discípulo, una discípula del Señor, tengo que disipularlo, tengo que enseñarle, porque disipular es disciplinar. Es como disciplina un padre a un hijo. Es disipular, es disciplinar, poner la disciplina, los límites. Claro,
para que ese hijo obedezca. Entonces allí está, la paternidad es el medio por la cual Dios trata la rebelión. Porque dice, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Entonces la paternidad es corregir, sí, disciplinar, poner límites, ministrarles a la rebelión, para que de la rebelión vayan a la prudencia de los justos. Esa es la forma de Dios de tratar con los hijos. Por eso alguien como padre o apóstol o profeta o un principal de una casa de paternidad tiene que escudriñar dentro de lo profundo de su corazón. ¿Sabe para qué? Para erradicar la rebelión. Yo había pensado a veces que yo no iba a tener nunca rebelión, nunca jamás, contra Dios. Pero me di cuenta de que todos podemos rebelarnos. Y por más que uno sea cauteloso y sea prudente, siempre está aquella raíz en la vida humana, terrena, natural, de rebelión. ¿Y cómo puede saber uno eso? Claro, puede saberlo porque he visto en todos estos años que cuando uno ama su vida, más que la palabra del Señor, más que la voluntad de Dios, siempre va a hacer un gran esfuerzo para hacer el más, digamos, el menor esfuerzo para cumplir el deber cristiano. Voy a buscar el menor esfuerzo para hacer la voluntad de Dios. ¿Y eso qué es? Sino rebelión. Cuando uno ama más la vida, va a buscar de hacerlo, pero que esté tranquilo, que esté cómodo, que su vida no sufra, no tenga ninguna... Y esa paternidad es la que no es la correcta, que vaya a edificar la vida de los hijos. No te metas en todo, también los problemas. No, es que cada uno, y bueno, mis discípulos de la mesa paternal saben cómo profundizo en cada uno, y que cada uno de ellos, a las personas que se le ha dado para que sea el moderador, esté atento a la familia, esté atento a todos los datos posibles para que nosotros podamos intervenir y volvernos nosotros, los corazones de los padres, hacia los hijos, de la rebelión a la prudencia de los justos, para llevarlos al plan y el propósito de Dios, para que ellos sean obedientes, no que traigan sacrificios, pactos y todo eso que parece bárbaro, pero no, dice la Biblia, el obedecerle y el tomar atención, esa es hacer la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Entonces, por más cautelosos que fuésemos, siempre está en nosotros, porque está la ley del menor esfuerzo, para la comodidad, amando más nuestra vida, y eso es idolatría. Por eso tan importante es llegar al punto tal de saber que nosotros mismos. Por eso cuando dice, e irá con el poder y el espíritu de Elías, para hacer volver los corazones de los padres primero. Porque si un padre puede analizar su propia vida, que sabe cómo se analiza la vida de un padre, es cuando tiene un padre. Si no tiene un padre, no puede analizar si es obediente o no. Y si ese padre, yo soy uno que consulto, que estoy siendo el rol de hijo. Es muy fácil decir sí, es obediente o es desobediente, o es rebelde o no es rebelde. No. Están los ejemplos. Jesús estuvo sujeto a su padre y madre de los 12 años que podría haber salido, desde que nació, pero desde que podría haber salido a predicar, a los 12 años que dejaba atónitos a
doctores de la ley, hasta los 30 no se movió, fue obediente, sujeto, y luego demostró ser obediente al Padre, Dios Todopoderoso, hasta a tomar la copa de todos nuestros pecados. Pero Él cumplió toda justicia. No estemos en injusticia. Sí, pero que yo esto, aquello, no. Tengamos a una autoridad sobre nosotros. Yo tengo un padre ministerial, por la gracia y la misericordia de Dios. Y quiero ser siempre un hijo obediente. Quiero ser un hijo obediente. Y no quiero que la rebelión... Ahora bien, al saber cuál es la rebelión exactamente, uno va a poder discernir y entender si está en rebelión o no está en rebelión. ¿Por qué? Porque obedecer la palabra del Señor. Fue desechado Saúl por desechar la palabra del Señor. Y en los sacerdotes de Oseas 4:6 también no obedecieron y desecharon la palabra del Señor. Claro. Y hicieron que mucho pueblo fuese destruido, porque los líderes no habían obedecido a la palabra del Señor. Entonces ahí está donde, por más cautelosos que seamos y prudentes, tenemos que evaluar y discernir si estamos haciendo la plena voluntad de Dios por su palabra. No hay rebelión en nuestra vida. Dios va a corregir siempre la rebelión, esté en quien esté en el más grande o el más chico, Él va a corregir la rebelión. Por eso este tema se trata, y el título es cómo Dios trata la rebelión. Eso nos enseña mucho, nos enseña para que nosotros podamos obrar de una manera justa, correcta, como Dios obra. Y si obramos como Dios obra y dejamos nuestra vida pasar a Dios, vamos a ver a nuestros hijos edificados, y el fruto vamos a ver que permanece. El fruto permanece, porque hemos aprendido a tratar la rebelión. Hemos aprendido, hablábamos con mi esposa y decíamos, qué gracia que Dios nos ha dado, esa gracia, ese amor, para tratar con la rebelión, con las personas. Porque rápidamente vemos, si sus acciones son contra la palabra de Dios y contra la voluntad de Dios, entonces allí aplicamos la corrección. Nos volvemos como padres y decimos, no, hijo, no es así, por esto y por esto. No es así como usted está obrando. Y si es obstinado, que es un capricho, ¿no es cierto?, de sostener en firmeza esa idea propia, se cerró, así como Abirán y Datán, así como Saúl, así hay hijos que son caprichosos, hay hijos que son obstinados, le cortan la comunicación y todo, y luego se dan cuenta en el tiempo que han obrado contra la palabra de Dios y contra la voluntad de Dios, no contra los siervos de Dios, porque los siervos de Dios queremos que todo el pueblo disfrute. ¿Saben qué pasó en el capítulo que leímos de Números 16? Dice que al otro día que Jehová mostró la gloria en llevarlo a Coré, a Abirán y Datán y a todas sus familias, a donde se abrió la tierra y los tragó vivos, dice que murmuraron contra Moisés y Aarón, como que Moisés y Aarón tenían la culpa. Bueno, hay gente que piensa siempre que el liderazgo tiene la culpa, y dice que otra vez se encendió fuego, y entonces dice que Moisés clamó a Dios, intercedió a Dios, un padre que intercede por la congregación, y dice que corrió el sumo sacerdote con el incensario, corrió, si no corría mueren todos, pero corrió y se puso entre el que iba muriendo y el que seguía, y ahí se puso, intercedió, y dice que murieron 14.000, ahí se detuvo la muerte. Juicio, plaga, mortandad, viene por la rebeldía, por la rebelión. Dios trata la rebelión. Claro, toda la congregación hablando mal porque estos líderes le habían hecho creer que eran ellos mejor que Moisés, pero estaban fuera de la voluntad de Dios y fuera de la palabra de Dios. Entonces Dios trata con la rebelión. Yo les bendigo en esta tarde, bendigo a todos los que razonan
para tener este equilibrio, esta prudencia, esto de saber cuál es la voluntad de Dios y guardar la palabra de Dios, que a Josué le dijo cuando entró a la tierra prometida, dice que guardara la palabra, que no se apartara de ella ni a diestra ni a siniestra, que se la atara a su cuello, que la tuviera meditando de día y de noche. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Te bendigo, te bendigo, te bendigo, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Bueno, qué palabra que nos ha traído el Señor hoy, ¿no? Creo que es para quedarse meditándola, ¿no? Gracias. Porque hay muchos puntos para que la son gloria realmente de Dios. Interesantes y qué bueno muy interesante que haya presentado diferentes ejemplos. Claro. Porque en esos ejemplos vamos viendo los diferentes cargos, roles que tenían. Así. Y ahí vemos que el trato es sobre la rebelión. Claro, y doy los pasajes para que sigamos escudriñándolo todo eso. Porque Cristo cargó con la rebelión de todos nosotros. Y lo llevó a la cruz, dándonos la victoria. Pero claro, tenemos que discernir, obedecer su palabra, su voluntad, y allí nosotros mismos no creer que ya estamos exentos de eso. No, porque muchas veces entra el enemigo haciendo, creer de que estamos haciendo los deberes cristianos, pero no. Dentro de nuestro corazón buscamos la ley del menor esfuerzo. ¿Para qué? Para hacerlo a nuestra vida, a nuestra comodidad, a nuestro... No. Hagamos como a Dios le va a agradar que lo hagamos. Busquemos su voluntad, su palabra, y allí estemos con el discernimiento del Espíritu Santo para darle gloria a Dios en todas las cosas. Y entonces sí, estaremos haciendo la voluntad de Dios, pero no de otra manera, amando más nuestra vida o nuestra comodidad o nuestras cosas antes que las cosas de Dios, o la honra que buscaba Saúl, la honra de los ancianos de Israel. No, la gloria es para Dios. Los bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Muchos puntos realmente muy interesantes entre este mensaje, muchos puntos, sí. Así que está para repasar, queda el video en YouTube Casa de Paternidad, así que ahí lo pueden ver nuevamente, ¿sí? Por acá lo están viendo muy atentamente desde Luján de Cuyo, en Mendoza. Qué lindo, bendiciones para todo Luján de Cuyo, Mendoza. Bendiciones. Ahí están el apóstol Javier, el apóstol Gabriela que vemos, y hay un lindo número de personas. Qué lindo, bendiciones. También el pastor Ricardo Torres de Helvecia, Santa Fe. Está viendo esta transmisión. Muchas bendiciones para el pastor Ricardo, Daniel y Yamila, su esposa, sus hijos, la iglesia. Además por acá Shalom, amado papá y apóstoles Juan Andrés y Liliana, y a nuestros amados hermanos reunidos en discipulado, haz de tu hijo un rey, poderosa impartición del orden divino, cómo Dios trata la rebelión, dice el apóstol Francisco. Qué lindo, apóstol Francisco, profeta Mabel, al profeta Pablo Daniel, y bueno, todos los apóstoles y siervos y siervas de Dios, les bendecimos desde aquí, Villa María, Córdoba, Argentina, para ustedes, muchas bendiciones. Jericó 2024, 7 domingos, a partir del día 3 de noviembre al 15 de diciembre, 7 domingos, Jericó 2024, florecerá, libro de Números 17:8 dice la palabra, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendros. Fructificad, 7 domingos, Jericó florecerá en 8 de octubre, 4186, Ministerio Apostólico Profético, Jesús es mi Salvador. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.